Señor, pero es probable que en ese tiempo que usted está con el Señor, llevando a las hermanitas a tener ese momento con Dios, ese momento de alabanza, ese momento de conexión con el Espíritu Santo, es probable que el tema que usted tenía lo dé igual como ya se lo había dado el Señor. Es probable que el Señor se lo termina de dar en ese momento. El Señor le termina de dar el tema en ese momento y usted piensa que el Señor se lo cambió y no necesariamente significa que se lo cambió, no necesariamente significa que hubo un cambio, sino que hubo una amplitud del tema. O sea, ahí el Espíritu de Dios le terminó de dar el tema y podemos tener la percepción de que el Señor me lo cambió a última hora. Y muchas veces lo que sucede es que el Señor le terminó de dar el tema, que si usted no hubiera pasado en ese tiempo alabando al Señor, adorándolo, muy seguramente el Señor no le completa el tema. Y usted entra a dar tal cual a como usted lo tenía. Eh, en otras oportunidades, el tema puede salir así como usted lo recibió a un principio. Y en el tiempo en el que usted pasa con el Señor, en la alabanza, en la adoración, sencillamente ahí lo que hace el Señor es consolidarle el tema. Y usted siente que es el mismo que ya el Señor le había dado a un principio. Y usted lo da. Y así fue. El Señor se lo consolidó nada más. En otros casos, el Señor se lo termina de dar. Y por supuesto, también hay casos en los que usted comienza a preparar un tema, usted le ora al Señor y prepara usted el tema, entra a la plataforma, entra el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza y demás, y de repente ya no era ese tema, era otro tema. Y no es que el Señor se arrepintió. Ah, no, mejor no, ese tema ya no, ya lo pensé bien. No, mi hermana, el Señor no, el Señor es perfecto, sino que nosotros en el momento pensamos que era el tema que el Señor nos iba a dar. Y aunque usted haya orado y le haya pedido al Señor el tema, el Señor decidió dárselo a última hora. Y es ahí donde el Señor se lo cambió. Es ahí donde el Señor se lo cambió. Porque el Señor simplemente decidió responderle en el momento en el que usted entró a la plataforma. Ahí el Señor ahí se lo dio. Y ahí literalmente se cumple esa palabra o esa frase que dice el Señor me cambió el tema. Traía un tema, el Señor me lo cambió. O sea que hay por lo menos tres experiencias en cuanto a esta temática del tema dado por el Espíritu Santo. El tema dado por el Espíritu Santo y, y el Señor es tan lindo. El Señor, como digo, no es que el Señor se lo dio y después a los minutos el Señor cambió de opinión. No, mejor no, ya lo pensé bien, mejor le voy a dar otro. No, no, no. No, el Señor no va a hacer eso. Simplemente el Señor dejó que usted estudiara lo que iba a estudiar, que preparara lo que iba a preparar, y Él decide dárselo en el momento de la plataforma, ya cuando va a ser el tiempo. Y fue tiempo perdido, el tiempo que usted pasó preparando el otro tema que no dio. No, no fue tiempo perdido. Fue tiempo bien aprovechado. Porque eso de lo que usted se llenó y esos apuntes que usted tomó, si en el caso de los que hacen apuntes, eso el Señor lo va a utilizar en otro momento, en otras circunstancias, con otros estados mentales o anímicos de las personas que estén presentes. Porque con el Señor no hay pérdida de nada, ni de tiempo, ni de recursos, ni de dinero, ni de neuronas, nada. En el Señor no se pierde nada, absolutamente nada. La experiencia que yo tengo, mis hermanitas queridas, en el tema digamos, en los decretos, en las oraciones y demás, en la mayoría de los casos,
No tengo el tema, no tengo el tema, pero ya el Señor ya me llevó por esa línea. No tengo el tema, pero en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, en el momento de la oración, el Señor me lo da. El Señor me lo da. Por eso es importante, mis hermanas, el tiempo con Dios antes de, de presentar un tema. El tiempo con Dios. Ese tiempo en el que, aunque usted haya preparado el tema, aunque usted haya preparado el tema, pero es importante el tiempo, la primera hora. ¿Por qué razón? Porque ahí le estamos diciendo al Señor, Señor, la primera hora es para ti. Lo primero es para ti, es como las primicias, los primeros frutos para el Señor, los primeros frutos para Él. Es como el día, los primeros minutos, el primer momento del día, de la madrugada, de la mañana, para el Señor. De ahí viene todo lo demás, pero es el primer momento es para el Señor. Y cuando le damos al Señor, lo primero, el Señor entonces se va a glorificar, se va a glorificar. Esto no significa, mis hermanas, que yo no lea la palabra, que yo no me alimente de la palabra. Por supuesto que me alimento de la palabra. Por supuesto que leo la palabra. Por supuesto que aprendo de la palabra. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es que yo puedo entrar a una plataforma sin haber preparado un tema, por ejemplo, o sin saber qué tema me va a dar el Señor. Pero yo ya tengo la fe y la certeza y por la experiencia personal, el Señor me va a dar el tema. Y el Señor me da el tema y luego de que termina la plataforma, yo me quedo sorprendido porque muchas veces ni siquiera por mi mente pasó esa situación. Claro que en otros casos, ya el Señor me había dado el tema. Yo ya tenía el tema, yo ya sabía. Y aunque no lo haya estudiado, pero yo ya sabía, yo tenía eh, la idea sobre qué orar. En otros casos es un versículo de la palabra que el Señor me hizo llegar un día antes, una noche antes, y ese versículo de la palabra me hizo clic como la oración que tuvimos el 25 de diciembre en la madrugada. El Señor un día antes o 2 días antes me había dado ese versículo. Tú proteges todo lo que me pertenece. Yo dije, wow, tú proteges todo lo que me pertenece, Señor bendito. Si este matrimonio me pertenece, esta persona que tú me diste para compañera, compañero de vida, me pertenece, no le pertenece al diablo, le pertenece al Señor en el campo, en la vida espiritual y en la vida humana. No le pertenece a esta mujer, es una usurpadora, ha tomado lo que no es suyo. Y el Señor es tan lindo, tan bello por ejemplo, en ese caso me dio el versículo, solo ese versículo, pero ya el Señor me lo dio, el Señor me lo dio ya con fines de Jael, pues ya el Señor me lo dio con fines de una oración, de un decreto, ya el Señor me lo dio de esa manera. Hay tanto en la palabra, mis hermanas queridas, tanto en la palabra que alguien podría leer ese versículo y ni por su mente relacionarlo con restauración matrimonial, ni en su mente relacionarlo con restauración matrimonial. Eh, hablando haciendo un pequeño paréntesis, mis hermanitas, un pequeño paréntesis. Eh, Yo entiendo, mis hermanitas, y lo digo acá con con todo respeto y con cariño.
y con mucho, mucho amor, pero es algo que lo tengo que comentar. Yo entiendo la buena intención que podemos tener, mis hermanas, que podemos tener em, de querer ayudar, de querer apoyar, de querer fortalecer la fe de las hermanas, de querer fortalecer la temática de la restauración. Yo comprendo eso y tenemos toda la buena intención y el Señor que el Señor nos bendiga por tener esa buena intención. Pero, mis hermanitas queridas, tenemos que saber y terminar de comprender, saber y terminar de comprender que no podemos compartir material de otro ministerio de restauración. Porque miren, mis hermanitas, créanme, eh, el Señor a mí me dio los lineamientos, me los dio. El Señor, es que mire, mi hermana, el Señor no le va a llamar a usted a una tarea y el Señor no va a estar con usted en esa tarea. El Señor llamó a Moisés y Moisés se intimidó, sabía lo que era Egipto y sabía lo que eran las cabezas de Egipto, los que dirigían la nación. Sabía lo que era Faraón. Él sabía todo. O sea, humanamente era imposible lo que se le pedía a Moisés, pero el Señor le iba a dar las herramientas, le iba a dar la metodología, le iba a dar la manera, le iba a dar la forma y por sobre todas las cosas, el Señor iba a estar con él. Entonces, cuando el Señor llama, el Señor no va a llamar y va a decir, bueno, ya te llamé para que hagas tal cosa y ahí miras cómo le haces. Ahí miras cómo le haces. El Señor, el Señor no va a hacer eso. Y entonces, mis hermanas, es interesante saber que cuando el Señor llama, el Señor capacita. Cuando el Señor llama, el Señor da los lineamientos. Y en este caso, mis hermanitas queridas, pues yo no estuve en ningún ministerio de restauración antes de que el Señor me llamara a Jael a tener este ministerio. No estuve en ningún ministerio de restauración. Me he enterado de ministerios de restauración por las hermanas que han venido a Jael y me han mencionado pues nombres de ministerios de restauración o que estuvieron ahí. O me he enterado, por ejemplo, que Eh, por ejemplo, y ha sido muy común que, por ejemplo, me han dicho, pastor, por ejemplo, a mí en tal parte, en tal lado, no voy a mencionar nombres, me decían tal cosa y me decían que hiciera esto, me decían y usted acá me ha dicho algo totalmente diferente. Y entonces, pues yo he tenido que dar lo que el Señor me ha dado, porque no voy a dar lo que el Señor a mí no me ha dado. Y muchas veces es totalmente distinto y otras es totalmente contrario a lo que en otro lugar se aprendió. Entonces, yo digo, bueno, tenemos que entrar en la fase de desaprender muchas veces para aprender, porque es difícil aprender cuando aprendimos algo diferente por otra parte. Entonces, tenemos que primero desaprender para poder asimilar un conocimiento diferente. Hago este paréntesis acá, mis hermanitas, porque, bueno, hace una hora más o menos, me puse a escuchar un audio que una hermanita compartió en el grupo de líderes acerca de un caso, y lamentable el caso, ¿no? De un pródigo que muere, ¿no? Que muere y que, pues, lógicamente, como todos las pérdidas de esa naturaleza, pues va a dejar una secuela de dolor, eh,
de muchas veces resentimientos, de ciclos no cerrados, muchas veces de traumas que solamente el Espíritu Santo con su poder puede cerrar, puede sanar. Y muy lamentable el caso, ¿no? Muy, muy triste. Eh, pero no podemos, no podemos, mis hermanitas queridas. Lo digo porque así como nuestra hermanita compartió este audio, así también de repente usted va a encontrar algo más por ahí en el internet que va a decir eso está bonito y lo voy a compartir eh, en el grupo de líderes. Eh, por lo menos fue en el grupo de líderes, por lo menos, bueno, que yo tengo hasta donde estoy enterado, por lo menos fue en el grupo de líderes. Porque acá, pues, somos personas con una madurez mayor, con un entendimiento de la palabra mayor que en los grupos de Jael, donde hay hermanitas muy tiernitas en la fe, hermanitas que tenemos que cuidarlas mucho, ¿no? Por esa misma situación que son nuevas, muchas de ellas nuevas en la fe. Acá en el grupo de liderazgo, pues habíamos personas que ya tenemos un cierto recorrido, una cierta madurez, una cierta preparación y tenemos un criterio mucho más amplio. Pero aún así, mis hermanas queridas, no lo compartamos ni siquiera aquí en el grupo de liderazgo. Hago el comentario, mis hermanas queridas, porque abrí un pequeño paréntesis, porque yo hablaba acerca de la restauración, hablaba acerca de la temática de la restauración, porque la hermanita que hablaba ahí decía acerca de restauración y reconciliación. En cierta forma tiene razón, pero en cierta forma no la tiene. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que cuando el esposo llega con la esposa hay un reconcilio, pero también tenemos que afirmar, decretar por la fe en el Señor que la restauración se dio. Ahora, cuando hablamos de restaurar, mis hermanas, la palabra nos lo dice todo, o sea, es una palabra compuesta y significa eh, que algo que estuvo o que se dio o que existió, volvió a ser. O sea, se restauró el funcionamiento de la fábrica, por ejemplo. ¿Qué significa que la fábrica en algún momento dejó de funcionar por X o Y motivo, pero ya se restauraron las labores en la fábrica, ya volvió a su anterior funcionamiento? Eh, si lo vemos desde ese punto de vista, y el esposo regresa a casa y vuelven a estar juntos y vuelven a compartir y vuelven a buscar al Señor como matrimonio y, y vuelven a ser esposos, mis hermanas, eso es ya una restauración. Que por supuesto, como lo hemos enseñado acá, o sea, ahí no se puede y no se debe bajar la guardia bajo ninguna circunstancia, porque el enemigo va a querer regresar y algo que se le escapó de las manos lo va a querer recuperar contra viento y marea. Y ahí tiene que continuar la labor de restauración. Pero el matrimonio se restauró, por un lado. Por otro lado, hay casos, mis hermanitas queridas, hay casos, y esto lo he visto con mucha frecuencia de cónyuges que le dicen a la esposa, pero si nosotros nunca estuvimos bien, ya tú me hablas de que cuándo vamos a hacer las paces y cuándo vamos a estar como antes. Pero si nosotros, que yo recuerde, dice el cónyuge, que yo recuerde, nunca estuvimos bien, siempre estuvimos mal, siempre tuvimos esos problemas tan horrorosos por los cuales yo me busqué otra mujer, o hermanitas que me dicen, pastor, pero si él toda la vida fue mujeriego, todo el tiempo este hombre fue un adúltero, todo el tiempo. Entonces, ahí la labor del Señor y la labor del Espíritu Santo va más allá de una restauración, mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque
restaura, restaura la convivencia, que podríamos tomarlo como una reconciliación. Restauró la convivencia. El hecho de que él esté en casa nuevamente, eso fue lo que se restauró. Pero hablar de restauración en esos casos que son muy frecuentes, hablar de restauración, mis hermanas, la palabra restauración ahí se queda cortísima, cortísima. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que el Señor, esa relación que nunca estuvo bien, que nunca funcionó, que siempre estuvo mal, el Señor la, la toma en sus manos y de eso hace algo nuevo, nuevo. Significa que nunca existió. Nunca hubo una relación como la que ahora la hermanita puede tener, o como la que ahora la hermanita tiene, porque nunca este hombre fue fiel, porque siempre estuvieron con peleas y pleitos y con faltas de respeto. Entonces, ahí no podemos hablar de restauración en ese sentido, porque no le vamos a pedir al Señor que el hombre regrese y que sigan como estaban antes, que restaure la relación que tuvieron. Nunca tuvieron una relación buena y sana. Siempre fue una relación enfermiza, patológica, tóxica, una relación en la que el hombre siempre respetó a la esposa o la esposa al esposo. O sea, ahí va mucho más allá. Otra de las cosas que escuché que la hermanita comentó fue acerca de que no se les puede despreciar porque ella lo toma como algo malo, como que despreciar significa que estamos como, lo estoy parafraseando, como impidiendo que el Señor restaure. En este ministerio de Jael lo hablamos de una manera distinta y tampoco es a la general, porque todos los casos son distintos, son diferentes, todos los antecedentes son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando es que una esposa va a rechazar al esposo, cuando el esposo quiere acostarse con ella, cuando el esposo quiere hacer de cuenta que nada está pasando, que ella le tolere el pecado y que ella esté de acuerdo que él tiene otra en la calle y pues tiene otra ahí, digamos, en casa, con la familia, con los hijos y tiene que estar de acuerdo y tiene que ella, eh, no se le puede negar, no se le puede negar en ningún sentido. Ahí ella tiene que aplicar el rechazo, mis hermanas, porque usted no puede estar tolerando una situación así porque entonces ya van a haber tres adúlteros, porque está siendo copartícipe del pecado de la otra persona, por una parte. Por otra parte, hay casos donde el hombre espera que la esposa lo atienda bien, que le sirva, que, que, que haga de cuenta que no está pasando nada. Y sabiendo él que ella sabe que está con otra mujer, pero si él viene, se le acerca, la quiere abrazar y ella se le niega, ¿eso qué otra cosa es? Suena es fuerte la palabra, ¿no? Pero es rechazo, ¿no? Rechazo de ella hacia él. Pero es que ella no lo puede abrazar, ella no lo puede besar, ella no puede eh, hacer como que no está pasando nada. Porque lo único que se logra en esos casos es que le pisoteen la autoestima a la hermana. Yo tengo un caso de una hermanita que me decía, pastor, yo llegué a odiar a este hombre como usted no tiene idea, pastor. O sea, lo odié, es que yo, no, yo deseaba que así me lo dijo la hermana, yo deseaba que este hombre se muriera. Yo lo odiaba como usted no sabe cómo yo lo llegué a odiar. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque yo estuve en un ministerio de restauración que me decían que yo no lo tenía que rechazar, que yo le tenía que corresponder, que yo lo tenía que atender, que yo tenía que ser esa buena esposa ejemplar, que yo aquí, que yo allá. Y todo por años, pastor, yo me lo guardé. Yo no lo confronté porque me decían que no lo debía confrontar.
Y pastor, usted no sabe el odio que yo le llegué a agarrar a este hombre. Yo ya no lo amaba, ya no lo quería, yo ya no quería la restauración de mi matrimonio, porque yo lo odiaba, porque todo me lo tenía que aguantar, yo le tenía que soportar todo. Y una mala interpretación de aquel versículo que dice que el amor todo lo soporta. Digo, una mala interpretación. Entonces, por esos motivos, mis hermanitas queridas, como dije, voy a abrir un paréntesis en esta reunión. Por ese motivo es que a las hermanitas allá en los grupos de WhatsApp les pedimos que no publiquen videos de otros ministerios de restauración. ¿Por qué? Porque acá en Jael somos muy celosos en el sentido de qué se les va a decir y qué no se les va a decir, qué se les va a recomendar y qué no vamos a recomendar, qué le vamos a decir. No, hermana, esto no. Mire, en otro caso, mis hermanas queridas, eh, cuando empezó Jael, hace un cierto tiempo atrás, hubo una persona, un varón, por eso tal vez ustedes ven que aquí más son las hermanitas las que sirven. Eh, y hay hombres dispuestos a servir, pero yo tuve una mala experiencia con un varón, que fue amigo mío por 30 años, mis hermanas. Un hombre que yo lo consideraba muy espiritual, muy espiritual. Pero las hermanas lo empezaron a ver a él como pastor. Y él no era pastor ni en lo presencial ni en lo virtual. O sea, él aquí en Jael empezaron a decir pastor. Y pues eso no era problema. Pero a lo que yo voy es que cuando ven a alguien como pastor, ya ven como es decir, como una autoridad, pues. Ya ven como una autoridad que lo que dice, así es. Lo ven ya como una autoridad. Entonces había una hermanita que el esposo la buscaba para acostarse con ella, pero el esposo no llegaba a pedirle perdón, no llegaba a decirle que había dejado a la mujer extraña, él solo quería pasar el rato con la esposa, nada más. Y mi consejo, desde que empezó Jael, fue ese, usted no puede rebajarse. Usted, hermana, va a permitir que le pisoteen la autoestima, luego de eso usted se va a sentir por el suelo. Y mi consejo con ella fue ese. Y entonces este hermanito, eh, no tenía un tiempo así como acá, pues que tienen un día designado, de tal hora a tal hora. Él no tenía un tiempo así, pero él entraba a las plataformas donde otras hermanitas líderes mandaban el link y él pedía el espacio para orar por las hermanas o para dar alguna palabra, algún consejo. Y entonces ya las hermanas veían en él una autoridad espiritual. Ya lo veían como pastor. Entonces se comunicaban con él en lo privado y esta hermanita se comunicó con él. Y, y le contó el caso. Y él le dijo, mire, su esposo no ha regresado con usted y no ha dejado a la mujer extraña porque usted no se acuesta con él. Usted no tiene intimidad, usted se le niega a él. Acuéstese con él, mi hermana, y va a ver que este hombre va a dejar a la mujer extraña y va a regresar con usted. Y bueno, ella ni dos veces lo pensó, se acostó con él. A los días, ella se comunicó conmigo llorando y me dice, pastor, mire, yo le quiero pedir perdón porque el consejo que usted me había dado, yo lo dejé de seguir. Y me comuniqué con el hermano tal, el hermano fulano de tal, y él me aconsejó que me acostara con mi esposo y que mi esposo no dejaba a la mujer extraña porque yo no tenía intimidad con él. Me acosté con él, pastor, y ahora este hombre está más indiferente conmigo, pastor. Me desprecia mucho más. Y lo sigo viendo a él por la calle con la mujer extraña. Frente a mi casa pasan los dos. Porque vivía cerca, él con la mujer extraña de la casa de ella. Entonces, y Vera, pastor, me dijo que es un mentiroso este hombre, me dijo. Porque yo le estuve llamando y me bloqueó, me dijo. Después de eso me bloqueó. Cuando me dio el consejo, lo primero que me dijo, no se lo voy a decir al pastor Héctor, lo que yo le estoy aconsejando. Es un consejo que le doy a usted, pero no se lo va a decir a él. Me dijo que no se lo fuera a decir a usted, pastor, me dijo. Y después
Yo me quise comunicar con él, me bloqueó, pastor, me dijo. Y yo me comuniqué con el teléfono de mi hija y ahí sí, él contestó, me dijo, ahí sí le entraron los mensajes. Y cuando yo le reclamé que por qué me había bloqueado, él me dijo que él no me había bloqueado, que no sabía por qué, no le llegaban los mensajes, pero que él no me había bloqueado. Y me dice, ella, ¿verdad? Pastor, me dice. O sea, este hombre cree que yo soy ignorante de la tecnología. Yo sé perfectamente cuando lo bloquean a uno. Él es el que no sabe de tecnología, me dijo. Para no cansarles, mis hermanitas, situaciones de esta naturaleza son las que yo trato la manera de evitar. De evitar, porque si a mí Dios me dio los lineamientos de cómo manejar un ministerio de restauración que este ministerio de restauración empezó, mis hermanas queridas, ahí sí que continúo con el paréntesis, por un video que el Señor me guió a hacer. Y yo hacía videos de diferentes temas, porque yo había hecho un canal en YouTube y subía videos de diferentes temas, siempre cristianos, algunos de motivación cristiana. Y no estaba pendiente del canal. De vez en cuando entraba, de vez en cuando subía un video. ¿Cuál fue mi sorpresa, mis hermanas? Que después de 3 años que yo había hecho ese video, y yo entro y me doy cuenta que había subido en suscriptores y que ese video del adulterio se había viralizado. Yo me quedé sorprendido, totalmente sorprendido, mis hermanitas. Yo dije, wow, tanta gente que pidiendo oración y queriéndose comunicar conmigo. Yo me quedé, mis hermanas, con la boca abierta. Yo dije, wow, wow, dije yo. ¿Cuántas personas queriendo comunicarse conmigo, pidiendo un consejo? Y yo había puesto mal en el video mi teléfono para variar, mis hermanas. Puse el número y no puse el número y no puse el área. Y las hermanas preguntando que de qué país era yo, que de qué país era yo, que cuál era el área. Y entonces fue que entonces ya puse yo el número de área y entonces ya me empezaron a entrar mensajes a mi WhatsApp. Y una de esas hermanas queridas, preciosas, es nuestra hermanita Doris. Fue una de las que entró, de los mensajes que entraron. Y entonces ahí fue donde empezó el Ministerio de Restauración Jael, con las primeras personas que se empezaron a comunicar conmigo de diferentes partes del mundo, pidiendo oración, pidiendo un consejo. Ahí comenzó el Ministerio de Jael. Y yo las atendía así en mi privado, en WhatsApp personal, y las atendía y me comunicaba con ellas y ellas me llamaban y orábamos y ya los consejos que yo empecé a dar era porque el Señor me los daba. El Señor me los daba y el Señor me los fue dando y el Señor me los fue dando. Y fui empezando a ver que habían restauraciones matrimoniales. Restauraciones matrimoniales. Una de esas primeras hermanas que se comunicó conmigo fue la hija de nuestra hermanita Delicia, que la mayor parte de ustedes la conocen, a nuestra hermanita Delicia. Ella se comunicó conmigo, ella a través del video igual se contactó con el servidor de ustedes. Y mis hermanas, si mal no recuerdo, a los 4 días el Señor restauró su matrimonio, mis hermanas. Empezamos a orar, y el Señor me mostró la restauración de ella en una madrugada. El Señor me dio una palabra en el Salmo 51 de un hombre que se estaba arrepintiendo de haber cometido adulterio, que fue David. Pero el Señor me dio el versículo y yo se lo hice llegar a ella a las 4 de la mañana. Y ella me contestó, gloria al Señor y demás. Eso fue en la madrugada. Dice que este hombre, como a las 5 de la mañana de horario de su país, dice que estaba huyendo de la casa. Perdonen mis hermanitas, aquí ando con mi familia. Es que teníamos programada una salida hoy en la mañana. Y entonces aquí los ando en el carro, aquí anda Samuelito. No. Por eso me divago un poquito en lo que estoy hablando, porque voy manejando carro, pero voy despacio. Entonces, y la mujer extraña, una mujer
de dinero, una mujer que se lo quería llevar a él de Perú, se lo quería llevar para Alemania, y un hombre que había estado atrapado por yo no sé ni cuánto tiempo en el adulterio, mis hermanas. Pero esa madrugada, mis hermanas, este hombre una noche anterior había salido, ahí sí que a vida loca con esta mujer, habían ido a tomar, habían ido de rollo. Y Pero cuando llegaron a casa, dice que entró una desesperación, mis hermanas, y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Entró una desesperación por dejarla. Una desesperación, dice que sentía una necesidad por la esposa, de estar con la esposa, mis hermanas. Y que ese es el poder, mis hermanas, de Dios. Cuando usted le cree y cuando se está orando por ellos. Y este hombre dice que quería escapársele por la puerta y ella se ponía en la puerta a la mujer extraña y de aquí no te vas y de aquí no te vas. Pero un descuido que tuvo se le escapó y se fue huyendo, parece que escapando por su vida. Como el Señor me ha dado este ministerio con jóvenes, se escapa por tu vida. Y dice que eran las 7 de la mañana, dice que él andaba como un loquito en la calle, loquito, así él mismo lo dijo, como un loquito en la calle, desesperado por llegar donde estaba su esposa. Y a las 9 de la mañana, si mal no recuerdo, ya estaba en la casa con ella, pidiéndole perdón y pidiendo que le diera la oportunidad de regresar con ella y que él quería una nueva oportunidad. Yo me enteré de esto, mis hermanas, de esa restauración ese día, como a los 8 meses me vengo a enterar de esa restauración. Me lo cuenta la hermanita y me da todos los detalles y me dice, pastor, yo no dejo de estar agradecida cuando hace 8 meses regresó mi esposo. Y cuando ella me empezó y me dio la fe y todo, y yo busqué el día que yo me comuniqué con ella, fue exactamente el mismo día cuando yo le mando ese versículo del Salmo 51 a la hermana, de un hombre pidiendo perdón, arrepentido por el pecado del adulterio. Y ese día, y espérenme, en la mañana yo le mandé otro versículo a la hermanita. Vean el Espíritu Santo. Yo sin saber que me estaba usando el Espíritu Santo para hablarle a ella, yo no lo sabía. Pero ese día me manda, perdón, ese día yo le mando a la hermanita aquel versículo que dice, hoy es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y alegraremos delante de él. Yo, hermana, solo tomé el versículo y se lo mandé a ella, sin saber que ese día ella estaba celebrando el regreso de su esposo. Y yo no lo sabía, me enteré a los 8 meses, pero el Señor, el Espíritu Santo sí lo sabía. Y ahí le llegó ese versículo a ella que decía, hoy es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y alegraremos delante de él. Wow, mis hermanos, yo me quedé, pero sorprendido cuando me enteré pues de todo esto, pero me enteré a los 8 meses de lo que había pasado. Entonces, mis hermanas, a lo que yo voy con todo esto, mis hermanitas, es que pues el Señor me dio los lineamientos para el ministerio de Jael. Y yo soy fiel a esos lineamientos, porque yo no le quiero fallar al Señor en lo que el Señor me ha dado. Y mis hermanas, yo sé que semana a semana están habiendo restauraciones en Jael. Semana a semana. Que yo no me entere, o que no me lo digan, o que no me lo cuenten, eso no me preocupa, mis hermanitas. No me preocupa. No me preocupa. Por la sencilla razón, mis hermanas, que, que yo sé que el Señor, aunque yo me venga a enterar al mes o me venga a enterar a los 3 meses o me venga a enterar al tiempo que yo me venga a enterar, eh, eso ahí sí que prácticamente lo de menos. Que la hermana reciba su milagro, que la hermana vea la mano de Dios obrando en su matrimonio, eso es lo que importa. Eso es algo muy lindo, mis hermanas. Eso es lo que verdaderamente. Dios la bendiga. Pase ya. Estamos ahí. Saludos a su familia, pastor, saludos. Gracias, gracias, mi hermanita, gracias. Gracias. Yo no iba a entrar a la reunión, mis hermanas, pero ahorita Marjorie tuvo un contratiempo y
no iba a poder entrar a el tema, entonces yo le dije a hermanita Carlín que no se cargara, que no se preocupara, que se hiciera la reunión, que yo iba a entrar. Y mis hermanas, yo cuento esto como un testimonio, mis hermanitas, como un testimonio. Entonces, mis hermanas queridas, si el Señor a mí me ha dado un camino a seguir, mis hermanas, en esta diapositiva, un camino en liderazgo, porque un camino es una metodología, es una manera de hacer algo, es un camino a seguir, es una vida, es un modo de operar, un modus operandi. Entonces, yo no puedo no ser fiel a las directrices que el Señor me ha dado. No puedo hacer eso, mis hermanos. A mí me da pena decirlo. Quizá alguien podrá decir que el pastor es muy delicado o aquí. No soy delicado, mis hermanas, sino que me, 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 me preocupa que yo no siga los lineamientos que el mismo Señor me ha dado y que yo no vele que esos lineamientos se sigan. Porque lo que sí me preocupa es que el Señor me lo vaya a demandar a mí. Eso es lo que a mí me preocupa, que el Señor, que el Señor me lo vaya a demandar a mí. Eso sí me preocupa. Entonces, mis hermanitas queridas, todo sale por lo que estábamos hablando y que todo esto tiene que ver con liderazgo, mis hermanas, con el tema que nos lleva nuestra hermanita Marjorie, porque el líder es aquel ha sido comisionado para una causa, para una causa. Y un liderazgo en el evangelio, en el mundo espiritual, es alguien que ha sido llamado por Dios mismo para, para participar de su causa, la causa del evangelio. Y el líder es aquel que lidera. Y aquel que lidera es aquel que guía. Es aquel que dice, este es el camino a seguir. ¿Me explico? Este es la ruta por donde nos tenemos que ir, como aquellos que llevan, Vidal, que les llaman coyotes, ¿verdad? Y que para todo el territorio mexicano, por ejemplo, ellos conocen, ellos conocen bien la ruta, conocen por dónde hay que meter, hay que pasar, por donde no hay que pasar porque ahí hay peligros y por ahí no hay que pasar. Ellos conocen por dónde irse. Que sé que, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Que sé que es una actividad ilícita, pero solo lo pongo como ejemplo. Una persona que no, que va con ellos, o el grupo de personas que va con ellos, pues hacen lo que ellos dicen. Si ellos dicen, Dios le bendiga a mi hermano, pues, adelante, con gusto, subas. Eh, eh, ellos van a hacer lo que dice el líder. ¿Por qué van a hacer lo que dice el líder? Porque el líder ya conoce el camino. El líder ya pasó por ahí. Ha llevado en otros viajes a otros por ese mismo camino y han llegado al destino. Entonces, si él ya conoce el destino, conoce el camino, sabe por dónde pasar, por dónde no hay que pasar, en qué momento pasar y en qué momento no hay que pasar. Entonces, el líder tiene la autoridad y el que tiene la autoridad porque tiene el conocimiento y tiene la experiencia. Entonces, una persona del grupo que va ahí que diga, no, es que no es así, mejor vayámonos por este lado. A mí me contaron que por esta otra parte es mejor. O sea, el grupo no le va a decir, va, entonces hagamos esto, pues, y no le hagamos caso al coyote, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que nos está diciendo que por este otro lado. La gente no lo va a hacer, ¿por qué? Porque saben que este hombre que los está llevando, pues ya ha llevado a otros anteriormente, conoce la ruta y a lo mejor la otra persona que está diciendo ahí, a lo mejor no conoce la ruta, no le han contado por dónde irse. Entonces, quien los está llevando tiene dos cosas, el conocimiento y tiene la experiencia. Conocimiento más experiencia es igual a autoridad. El líder tiene autoridad
Usted, mi hermana, tiene autoridad. Cada una de las presentes tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque tiene conocimiento y tiene experiencia. En este caso, pues la gloria sea para el Señor. Yo también tengo autoridad porque tengo el conocimiento y tengo la experiencia. En base a ese conocimiento y en base a esa experiencia, entonces es que se da la ruta a seguir, se traza el sendero a caminar. Pero si de pronto, ay, dicen, no, es de esta otra forma, es de esta otra manera, es que en otro lado lo hacemos de otra forma. Entonces, ahí ya estamos, ¿cómo les puedo decir, mis hermanitas? Ahí ya estamos y yendo a puntos divergentes, no a un punto convergente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los que están en el grupo van a decir, pues será así. ¿O será de esta otra forma? Porque yo lo escuché en otro lado de otra manera. Y entonces, en lugar de que todos vayamos a un punto común, dirigidos al mismo objetivo, entonces eh, ya empezamos con pensamientos distintos, muy radicales, quizá muy incoherentes. Ya no vamos por la convergencia, sino por la divergencia. Y esto tiene que ver con liderazgo, mis hermanas. Y liderazgo, como digo, mis hermanitas, quien tiene la experiencia y el conocimiento tiene la autoridad. Si usted va por la calle, usted ve que una persona cae desmayada y se amontona a la gente para ver cómo lo auxilian. Pero dentro de ese grupo que llega hay un médico y dice, esto hay que hacer, a ver, levantémoslo, a ver, le van a hacer caso al médico. ¿Por qué le van a hacer caso al médico? Porque él tiene el conocimiento, porque es médico, para eso estudió y tiene la experiencia. A eso se ha dedicado. Entonces la gente va a decir, sí, sí, y pongámoslo así como dice él, ¿verdad? O como dice el doctor, pongámoslo, démosle vuelta o hagámoslo esto, hagámoslo otro, porque, ¿por qué van a hacer lo que dice el médico? Porque él tiene el conocimiento, más la experiencia, da como resultado la autoridad. Entonces, él tiene una autoridad. En un hospital, los médicos tienen la autoridad. Una enfermera tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tienen la preparación, tienen el conocimiento. Y por lo mismo es que pues, la gente va a hacer lo que les dicen que se haga. Porque representan para ellos una autoridad. Si el médico dice, se va a tomar esto, permítanme, mis hermanas, ya está Verónica ahí, no, sí, ya está. Oh, ok. Yo pensé que estaba ahí adentro. Dios me lo bendiga. Va, pues, gracias. Eh, entonces, eso es algo muy importante, mis hermanitas queridas. Es algo muy importante. Acá dice deberes cristianos, Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean, mis hermanas, porque hay mucho y hay mucho también por decir acerca de esta palabra de Dios que acabo de leer. Aquí hay mucho por sacar. Eh, quiero sacar esto. Ahorita voy a empezar a manejar, mis hermanas. Es que vine a traer a mis queridos suegros. Vamos a ir igualmente, Dios la bendiga, mi hermana. Vamos a un lugar que teníamos planificado, pero voy manejando despacito. Pero lo que estoy diciendo acá, mis hermanitas, es esto que dice acá. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vea, transformados. ¿Qué entiende usted por esta palabra, mi hermana? Transformados. O sea, la palabra trans significa ir más allá de, más allá de. Es algo que trasciende, mis hermanas. Es algo que trasciende. Trans significa ir más allá de. Y luego dice transformados. Yo no lo estoy leyendo de ningún diccionario ni nada,
pero yo sé que esto significa así. Puede que tenga otros significados, pero luego tiene que ver con la forma. Trans significa ir más allá de, y formados tiene que ver, entre otras cosas, porque también puede tener otros significados, y tiene que ver con forma. Forma. Entonces, transformado significa ir más allá de la forma, ir más allá de lo que usted conoce, ir más allá de lo que usted hasta el momento ha obtenido en el mundo espiritual, en el mundo secular y demás. En el plano secular, hay ciertas cosas que usted ha logrado en esta vida que tienen una forma. En el plano espiritual, hay ciertas cosas que usted ha logrado en esta vida que también tienen una forma. Pero si usted no está conforme, no está de acuerdo con eso que hasta el momento, con estas formas que hasta el momento ha logrado o de alguna manera le ha tocado experimentar o vivir, esa forma puede cambiar de forma, puede cambiar de forma. Y cuando hablamos de forma, también tenemos que hablar de fondo, porque una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Acá, mire, si hay fondo, va a haber forma, mis hermanas. Y el fondo de todo esto es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu, que es la que le va a dar vida a esa forma, porque hay un fondo. Y para que esta forma que no queremos cambie de forma, hablando de la actual condición de los matrimonios que tienen una forma de qué, mis hermanos, una forma muchas veces de abandono, una forma muchas veces de menosprecio, de rechazo de parte del cónyuge, de adulterio y tantas formas que puede tener la condición actual de los matrimonios. Si queremos que esto cambie de forma, tenemos que ir más allá de esa forma, más allá de lo que hemos experimentado hasta el momento, más allá de esos resultados, más allá, mucho más allá de lo que el enemigo ha querido hacer. Entonces dice la palabra transformados, y aprovecho ahorita a leer porque hay carros adelante que están esperando pasar. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación. Es decir, ¿cómo vamos a alcanzar, mis hermanitas queridas? ¿Cómo vamos a alcanzar esta transformación? ¿Cómo vamos a lograr ir más allá de estas formas indeseables que hasta el momento hemos tenido? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, aquí, mis hermanas queridas, estamos hablando de un cambio en el pensamiento, de un cambio en la estructura del pensamiento, de un cambio en la interpretación de los hechos. Porque así como usted interprete los hechos, así usted va a obtener resultados para bien o para mal. De un cambio en el significado que usted le ha dado a las cosas. Y aquí hablamos de un resignificado, de un resignificar, que es una palabra compuesta también que significa darle un significado distinto al significado que originalmente se le dio a un hecho de la vida. Cuando la hermanita está, y esto le sirve a usted, mi hermana querida, y también le sirve a usted para poder aconsejar a otras. Porque de eso se trata también estas reuniones, mis hermanas, que aprendamos. Aquí aprendemos todos de todos, mis hermanos. Y el objetivo es que cada vez estemos más capacitados, como dice la palabra, para toda buena obra. Y cuando una hermanita, sin el conocimiento de Dios o con poco conocimiento de Dios,
sin un respaldo, sin un acompañamiento, porque al final, mis hermanas, ¿qué hace el Señor a través de Jael con las hermanas y los hermanos? Es darles un acompañamiento, mis hermanas. Por un lado, es un acompañar en este proceso. Por otro lado, es un apoyar en este proceso. Y por otro lado, lo más significativo de todo, es un pararse en la brecha en medio de este proceso. Es un pararse en la brecha en medio de este proceso. Entonces, cuando las hermanas empiezan a tener un apoyo, un acompañamiento, un ministerio que se está parando en la brecha por sus propios matrimonios y por los matrimonios de quienes puedan llegar a este ministerio, la hermana empieza a darle un significado diferente a ese hecho. ¿A cuál hecho? Que el esposo se fue con otra, que el esposo está con otra, que el esposo le ha dicho aquí, le ha dicho allá, que le ha pisoteado la autoestima, que ella ya no sabe qué hacer con su vida, que se encuentra con un ánimo distímico, es decir, depresivo, que ya no ve salida, ya no encuentra una esperanza. Y entonces el Señor, a través de usted, mi hermana querida, a través de mi persona, llega un mensaje diferente, un mensaje de esperanza. Hay una reestructuración en el pensamiento. ¿Qué significa una reestructuración mental? Que actualmente hay una estructura que produce dolor, descompensación, sufrimiento. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar esa estructura. Es reestructurar el pensamiento de las hermanas. Cambiar esa manera de pensar, esa interpretación que le han dado a ese hecho. Porque muchas lo interpretan como Dios es malo, si Dios me amara, Él no hubiera permitido esto, yo soy mala, yo no sirvo para nada, yo ya soy una mujer con ciertas desventajas, por eso este hombre se buscó a otra, que buscó a una más joven, que a una más bonita, que yo soy aquí, que yo soy... y hay hermanas que se tratan con palabras muy, muy duras. ¿Qué hace el Señor, mis hermanitas, a través de nosotros, mis hermanas? Cambiar esa manera de interpretar ese hecho, cambiar esa manera de pensar, reestructurar el pensamiento. Y cuando se empieza a darle un significado distinto a ese hecho, el Señor permitió esta situación porque el Señor quería captar nuestra atención, que yo le importo tanto a mi Dios, tanto que por amor a mí, Él permite eso para captar mi atención. Porque si yo seguía viviendo en esa condición, probablemente me iba a perder, me iba a apartar más del Señor, iba a vivir más en un estado de frialdad espiritual o de tibieza y hasta arriesgando a que se perdiera mi alma. Y el Señor quería rescatarme de esa apatía espiritual y el Señor decidió hacerlo de esta manera. Es una forma distinta de interpretar ese hecho. Le estamos dando un significado diferente. Que el Señor permitió esto porque me va a hacer una mujer más fuerte, más valiente. Que el Señor permitió esto porque yo voy a poder ayudar a otras. Porque después de este proceso, el Señor va a hacer de mí una mujer distinta, fuerte, valiente, más sabia, más apta para ayudar a otros, a otras. Que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para mí, para darme un futuro y una esperanza. O sea, todo esto viene a cambiar el pensamiento, viene a darle un significado distinto a los hechos. Y eso ya quita el dolor, el sufrimiento. Y ahí empieza el Señor a trabajar primeramente nuestra vida. Y a esto se le llaman en otros círculos sanidad interior. El nombre que le querramos poner. El nombre que le querramos poner, reconstruirnos, restaurarnos, que el Señor sane nuestras heridas, sanidad emocional, sanidad interior, el nombre que le querramos poner. Pero ese es el punto, que el Señor primero comienza a trabajar en nosotros. Pero lo primero que el Señor empieza a hacer es quitar el dolor y quitar el sufrimiento. Y el Espíritu Santo eh,
el Espíritu Santo comienza a poner ese bálsamo que solo Él puede poner para la sanidad de las heridas, para la sanidad de las heridas. Y, y esto, mis hermanas, créanme, no tiene precio. Ustedes no saben cuántas hermanas no me dicen, pastor, mi vida no tenía sentido, pastor, yo llegué destruida, devastada a Jael, ya no sabía qué hacer, y el Señor acá me empezó a sanar, el Señor me empezó a restaurar, y gloria al Señor porque se dan cuenta de lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo en sus vidas, se dan cuenta, y todavía falta un camino por recorrer para que llegue ese matrimonio restaurado. Pero ya el Señor empezó a quitar el dolor y el sufrimiento, que era lo que las estaba, créanme, mis hermanas, matando. Se estaba, pero arruinando. El Señor empieza a hacer eso. Y solo el Señor sabe en qué momento le va a conceder la restauración de ese matrimonio. Y ya he explicado yo en otro video por qué es que el Señor muchas veces eh, se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque es ese punto lo que tiene a muchas de sus hijas buscándolo. Sabe que si le da lo que le están pidiendo, dejarán de buscarlo, dejarán de, de seguirlo o dejarán de servirle, porque ya les dio lo que querían y otras veces lo hace porque quieren que crezcan, quieren que maduren, quieren que las quiere hacer más fuertes. Sabe que no se van a despegar de él, pero sabe que si ahorita le da la restauración de su matrimonio, van a quedar con cierta fortaleza y las quiere. Recuerde que hay frases que ponen en internet que dice que el Señor le da las guerras más difíciles, lo estoy parafraseando, a sus soldados más fuertes, mejor preparados. Y esa clase de soldados somos nosotros, mis hermanas queridas. Eh, entonces, mis hermanitas, yo sé que ya el tiempo se nos fue, pero este versículo muy interesante que dice, de la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Permítanme, mis hermanas. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Vive Cristo, vive el Rey, amén. Ahí nuestro Amén. Adelante. Amén, amén, mis hermanas. Entonces, dice que vamos a lograr la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se va a renovar el entendimiento, mis hermanitas? Con dos cosas fundamentales. Número uno, pasando tiempo con el Señor. Y número dos, a través de la palabra. Son dos elementos fundamentales que traerán una renovación en nuestro entendimiento, que harán que vayamos más allá de la forma, que alcancemos esos niveles de cambio, primeramente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Esa es la clave de todo, mis hermanas. Esa es la clave de todo. La presencia del Señor y pasar tiempo en la palabra del Señor, mis hermanas queridas. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Eso es lo que va a traer esa renovación, que es el requisito para la trans, que tiene que ver con cambio, que tiene que ver con ir más allá de la forma, con una metamorfosis. Por si alguien en algún momento leyó el libro de Frank Kafka, que habla de la metamorfosis, que se está en una condición, pero se pasa a una condición totalmente diferente, a un cambio de 180 grados, mis hermanas queridas, pero solamente se logra a través de la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento solamente se logra a través, mis hermanas queridas, de pasar tiempo en la presencia del Señor y pasar tiempo en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor, reflexionando en la palabra del Señor y la palabra que el Señor nos ha dado en este ministerio. Porque es una palabra que el Señor ya no la da arregladita, ya así preparadita. Va, aquí está, pues.
Aquí está, mira este versículo que no lo había visto de esta forma. Aquí te lo presento de esta otra forma, porque cuando yo la inspiré, hace qué sé yo cuántos miles de años, también llevaba este cometido para tratar esta situación. Y ahí tenemos la palabra del Señor en tantos videos que el Señor nos ha dado para que haya una renovación del entendimiento que quitará todo dolor, toda angustia, todo desespero, toda descompensación y nos permitirá ya en esta renovación del entendimiento alcanzar esa transformación. Imagínense, mis hermanas, renovación, renovación. Ahí está la palabra, la re. Estamos hablando que hay un trabajo donde se le da vuelta a todo para lograr algo mejorado, un producto mejorado. Ya no el que se tenía, ya no esa manera sesgada de pensar, ya no esa manera errada de pensar, ya no esa manera equivocada de pensar que nos hacía no solamente sufrir, sino actuar mal, pretender la restauración de un matrimonio con las herramientas equivocadas. Y entonces dice que todo esto es para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas. Aquí miren, que esto nos quede claro, que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cómo usted va a comprobar? ¿Cómo usted va a comprobar cuál es? ¿Cuál es esa voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo lo va a comprobar? Cuando usted vaya más allá de la forma, a través de la renovación del entendimiento, yendo un poquito más atrás en el versículo, cuando usted no se conforma a este siglo. Cuando usted no se conforma a este siglo. Mire, ¿cuánta gente no se conforma a este siglo? Ah, te dejó tu esposo, búscate otro. Ahí se está conformando a este siglo. Te dejó tu esposo, divórciate. Tu esposo te engañó, ya lo hubieras engañado. Te engañó con dos, engañalo con tres. Que tu esposo te pegó, pues, ¿cuántas te pegó una en la cara? Le hubieras devuelto tres. O sea, esa es la manera errada que la gente tiene de pensar. La manera errada de pensar. Eh, la manera errada de pensar. ¿Por qué es que mucha gente se conforma? Bueno, no, ¿por qué? ¿Cómo es que la gente se conforma a este siglo? Ahí están, dándole vuelta al mismo pensamiento, rumiando ese mismo pensamiento, lo que le dijo el cónyuge el día que se fue, y ahí están como un disquito rayado, y esto que les genera dolor, sufrimiento, y el sufrimiento la lleva a llamarlo de manera compulsiva, compulsiva, no convulsiva, con P, compulsiva, hasta 30, 40 llamadas al día. ¿Qué lograron con eso? Que las bloqueara el esposo, que ya no se acerque más, alejándolo más. Pero es la gente que se conforma a este siglo. Y esto que estoy hablando, mis hermanas, creo yo que es importante que lo sepan las hermanitas allá en los grupos de Jael, porque es muy importante. Vamos a ver de qué manera cortamos o editamos esto para poderlo sacar allá con las hermanitas de Jael. Pero es algo muy, pero muy importante. ¿Cuándo es que una persona se conforma a este siglo? Cuando en lugar de poner alabanzas en la casa, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se pone a escuchar música romántica, que música del recuerdo. Ah, que esta me la dedicó el día de San Valentín. Ah, que aquí tengo la foto. Y ahí escuchando música de tal fulanito que ya partió seguramente al infierno. Y que saber a cuánta gente se llevó al infierno con su música negativa, de fracaso y de dolor. Pero ahí están con eso. Ni quiero mencionar a estos cantantes de los 70s, de los 80s ahí con música romántica, que solo lo único que hacen es agrandar más la herida. Como he dicho, es como que usted tenga una herida y usted se esté pellizcando la herida, en lugar de que le sane, más se la agranda, más se la empeora. Pero eso es conformarse a este siglo. Conformarse a este siglo es, ¿sabes qué? Te sentís mal, ¿sabes qué? Venite conmigo, vamos a ir a una pachanga. Te sentís mal, ¿sabes qué? Vamos, te voy a presentar a un fulanito. Te sentís mal, ¿sabes qué? Tomemos, mejor mandemos a comprar un par de litros de cerveza y pongámonos a tomar para ahogar las penas, sin saber que las penas pueden nadar. Y la única que se va a ahogar es ella. Entonces, mis hermanas,
¿Cómo vamos a lograr la victoria? No conformándonos a este siglo, mis hermanas. Y esto cuando fue escrito, mis hermanitas queridas, Pablo, en aquel entonces, era el pensamiento que gobernaba en aquella temporada. ¿Ya? Nosotros somos contracultura, mi hermana. ¿Qué es la cultura? La cultura está compuesta por costumbres, por hábitos, por maneras de hacer las cosas, por tradiciones, por la manera natural y tradicional de reaccionar ante eventos de la vida. Todo eso forma parte de la cultura. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer contracultura, a nadar contra la corriente. El evangelio es contracultura. Pero tristemente muchos círculos cristianos, en lugar de que sean contracultura, van de acuerdo a la cultura. Y hay iglesias en lo presencial que hasta celebran el Halloween, mis hermanos. Qué triste es eso, ¿no? Celebrando ahí el día de San Valentín en los templos. A lo que voy yo acá, mis hermanas queridas, es que queremos la victoria, mis hermanas, y tener un liderazgo. Y porque estamos viendo que esto vaya a todas las hermanas, un liderazgo en todas las áreas y aspectos importantes del desempeño de cada uno de nosotros. Y para tener ese liderazgo en nuestras emociones, liderazgo en nuestras interacciones, en nuestras socializaciones, liderazgo en el trabajo, liderazgo si usted tiene negocio en el negocio, eh, liderazgo en todos los círculos, en todos los contextos. Hemos sido llamados a ser líderes. Y por eso es que el ser humano, mis hermanas, va de la dependencia, ¿cierto o no? Cuando el ser humano nace, los primeros meses, los primeros años, es totalmente dependiente de sus padres, hasta para andar, hasta para comer. El ser humano va de la dependencia hacia la independencia, porque luego se da cuenta que lo puede hacer solo. Pero de esta, es decir, de la independencia a la interdependencia, porque luego nos damos cuenta que somos seres gregarios, que hay necesidades de estima, de socialización y que necesitamos estar integrados en un grupo. El grupo primario, como lee la familia, aunque no esté el cónyuge, pero es la familia, usted con sus hijos. Y otros grupos, y en este caso, a él, este ministerio. Así que el tiempo se nos ha ido. Pero vamos a orar y luego dejo el tiempo a mi hermanita Carlín. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, el tiempo se nos ha ido, seguramente había más versículos acá en estas diapositivas, pero Padre Dios, tú sabías y tenías todo planeado para la reunión de este día, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos has regalado. Señor, hoy que desperté, no sabía que iba a entrar a esta reunión. Y cuando entré no sabía de lo que iba a hablar, Señor. Y cuando hermana Carlín me pone el versículo, Señor amado, pues tú me diste esto para dárselo a tu pueblo, Señor. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, a no conformarnos a este siglo, a no conformarnos a este siglo, por favor, Señor, sino que podamos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es esa buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta, Señor, en todas las áreas de la vida y de manera particular en los matrimonios, en la restauración de los matrimonios, en la vida con nuestros hijos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, y aprovechamos, Señor, este momento para pedirte, Señor amado, en esta hora, que nuestros cónyuges no se conformen a este siglo. Vamos, mi hermana, dígale, Señor, yo cónyuge y de su cónyuge no se conforme a este siglo, Señor, no se conforme a este siglo, Padre, en el nombre de Jesús, inquiétalo, desespéralo, para que no se conforme, no se adapte, no se resigne, no se amolde a este espíritu que está obrando en este siglo, por favor, Señor, sino que sea transformado, por favor, Señor, sea transformado. Aquí está mi Samuelito repitiendo, hay algunas palabras que apenas si las pronuncia.
pero que sea transformado, Señor amado. Vaya más allá de la forma, vaya más allá, Señor, de lo que hasta el momento ha tenido esas formas de pecado, esas formas de adulterio, esa forma de vida. Señor, Él vaya más allá, vaya más allá, por medio de la renovación de su entendimiento, que tu Santo Espíritu tome ese entendimiento y antes que nada le haga entender que está mal, le haga entender que está errado, le haga entender que está equivocado. Y haya una reestructuración en el pensamiento de este hombre, de esta mujer. Y le haga, Señor, le haga comprender tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para él? Que vuelva a ti, que vuelva a casa, que vuelva con la esposa, que vuelva con los hijos, y que esto que tú quieres es bueno, es agradable y es perfecto. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor amado, que autorices esto que te hemos pedido, que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre tu autorización y el Espíritu Santo ejecute el milagro en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanitas, que el Señor les bendiga. Y yo dejo acá la palabra a nuestra hermanita Carlín, el uso de la palabra. Dios le bendiga más y más, mi amado pastor. Dios bendiga a cada una de mis hermanas, amén, que han podido estar en este tiempo. Qué bendición, amén. Bendito sea el que vive, la enseñanza que hemos recibido hoy, la oración en el nombre precioso, poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Recibimos, amén, lo que el Señor, aleluya, ha tenido hoy para nosotros, amén. Bendito sea el Señor, un decreto especial para líderes. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Así que me gozo en la enseñanza, me gozo en la palabra, amén. Dios hace como quiere. Señor ya tenía este regalo, amén, de que nuestro pastor estuviera hoy llevando la palabra, amén, ministrándonos. Bendito sea el Señor con estas hermosas enseñanzas que sin duda alguna son de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Ya sabemos, mis hermanas, que no solamente somos oidores, sino hacedores de su palabra, amén. Este es un ministerio auténtico, amén. Como cada ministerio, Dios tuvo un llamado especial con nuestro pastor. Él sabe cómo nos está dirigiendo a través de él. Bendito sea el Señor y confiemos, iglesia. Entendamos que tenemos un pastor aquí, amén, con que podemos contar, aún en nuestro proceso matrimonial, iglesia.